Bien, eh, el vídeo para la actividad 2 del proyecto de software. Empezamos. Primer punto, armar una presentación que explique el concepto de MVC y cómo se relaciona con HTML y CSS. La presentación la tengo acá. Si te estoy grabando bien, creería. Perfecto. Entonces empezamos. Bien. eh, Se trata sobre MVC, que es el Model View Controller, que es una manera de diseñar las aplicaciones, ¿no? De separar lo que es los datos en los modelos. Eh, View son las vistas que muestran la información, ¿no? Y te muestran cómo vas a poder interactuar con esa información. Y después tenemos la parte del control, que es el que se encarga de tomar la información del modelo y pasársela a la vista para que lo muestre, ¿no? Y tomar la interacción del usuario con la vista y hacer lo que corresponda. Por lo tanto, ¿qué es CMS? Es lo que estamos diciendo recién, que es para diseñar un software, ¿no? Y te permite, digamos, seguir un modelo que escale, que sea cohesivo, que las partes puedan interaccionar bien y se pueda trabajar de forma distribuida, ¿no? Entre las tres, que dijimos que el modelo maneja los datos y la lógica de negocio que se aplican sobre esos datos. Después la vista es la que va a mostrársela de cara final al usuario, ¿no? Va a ser la encargada de cómo se muestra esos datos. No sé si es un tiempo, si se muestra con día, fecha, si se muestra con eh, la zona horaria, si solamente se muestra en segundos o en minutos, por ejemplo. Y después el controlador es lo que permite esta interacción, que la vista pueda mostrar cierta información dependiendo de lo que necesite, ¿no? Y el controlador aplique las operaciones necesarias contra el modelo para tomar la información, transformarla y demás. Después, ¿qué es HTML y CSS? HTML es un lenguaje de marcado, que es lo que permite es darle estructura a un cierto contenido, define el contenido con una cierta estructura y una semántica. Es lo que se utiliza en las páginas web, ya que, como recién dije, permite a través del mismo que el contenido en sí se autodescriba. Entonces esto lo que permite es una manera muy fácil de portar información y que representa en sí mismo. Y después CSS, que es el lenguaje de estilos en cascada, lo que permite es, a través de una sintaxis muy eh, simple, lo que permite es definir diferentes reglas con características para que a ese contenido que definimos en HTML se le aplique un estilo o se le cambie la apariencia o se le dé eh, otra forma de lucir, ¿no? El HTML define lo que puede haber en una página y el CSS define cómo se va a ver eso. Eh, Sin HTML el CSS no puede existir, o sea, no tiene forma de razón de ser. Pero el HTML sin CSS, eso sí, puede pasar. Y lo único que quedaría sería un contenido sobrio o con algún eh, defecto que utilice lo que se encargue de renderizar, de mostrar ese HTML, ¿no? Como un navegador puede tener algún estilo o representación por defecto si no existiera el CSS. Entonces, ¿cómo se relaciona el MVC con HTML y CSS? Bueno, como dentro del patrón de MVC, eh, una parte es la vista, que es como se muestra la información, podríamos decir que si aplicamos MVC en una página web, ¿no? Queremos aplicarla a una aplicación web, utilizaríamos el HTML para eh, mostrar el contenido que el controlador provea, ¿no? Y utilizamos el CSS para que ese contenido a mostrar en la vista eh, tenga un estilo diferente o un estilo apropiado para la situación o el lugar. Eh, entonces, de esa manera, tendríamos, bueno, si ya vamos a lo que aplicamos nosotros en el proyecto, tendríamos que el controlador son nuestras rutas, nuestros modelos vendrían a ser la interacción con la base de datos, ¿no? La representación de la base de datos. Entonces,
la lógica que tendríamos para determinada ruta, se la pediríamos a los modelos, haríamos las operaciones necesarias y se la pasaríamos a las templates para que las muestren a través del HTML y CSS. En sí sería eso. Así que fin. Bueno, esa es la primera parte. Y la segunda, ¿no? Después la tercera. Usando trabajar en la práctica, explicar qué parte del código se relaciona con el controlador. Eh, nosotros, esto lo puedo cerrar. Nosotros, la parte del controlador, vendría a estar, vamos a hacer un poco de zoom por si no se ve. Vendría a estar en web, en controllers, que vendrían a ser las diferentes rutas que definimos en la aplicación. Por ejemplo, aquí estamos. eh, Se me muteó el auricular. Espero que se esté grabando y no se haya muerto nada. La parte de la ruta de administración, ¿no? Tenemos la ruta de configuración de sitio. Tenemos la ruta para crear un usuario y la ruta que lista a los usuarios. Eh, entonces, ¿por qué esto se relaciona con la parte del controlador? Porque, por ejemplo, en la ruta de configuración de sitio, lo que estamos haciendo nosotros es responder a solicitudes HTTP, en este caso GET y POST. Lo que hacemos es obtener la configuración del sitio, que esto se llama a la base de datos y la trae. Y después, en el caso de un post para este lugar, sería que obtenemos los valores del formulario que se envió desde la vista por el método post de HTTP cuando se envió el formulario. Entonces agarramos la información y la cargamos en la base de datos. Como todo esto lo está haciendo la ruta, digamos, la parte lógica, vendría a ser nuestro controlador, que es el que orquesta cómo se toma la información, de dónde se saca para mostrarla, y después la estaríamos pasando a una template para que la renderice, ¿no? Eh, entonces nuestras rutas vendrían a ser, por ejemplo, en el caso del index, que no hace falta ninguna información, directamente renderiza la template. Eh, entonces eso sería la parte que se relaciona con el controlador. Y después, ¿qué herramientas tuvimos que instalar para lograr ejecutar este código? Para lograr ejecutar este código, eh, nosotros estamos trabajando con dos grandes herramientas distintas. Una son los entornos virtuales y otra son los manejadores de paquete. Eh, para el tema de manejar las versiones de los entornos virtuales, nosotros estamos usando PyM, que es una herramienta que te deja elegir en algún momento o elegís qué versión de Python estás trabajando, pues nosotros trabajamos con Python 3.8.10 y después usamos Poetry, que es nuestro manejador de paquetes y es el que crea el entorno virtual con la versión que nosotros le damos para eh, instalar todas las dependencias para que funcione nuestra aplicación. Que en nuestro caso, si vamos a nuestra configuración de Poetry, tenemos tenemos las dependencias de la aplicación, que las dependencias de la aplicación obviamente son Python 3.8, punto 10 exactamente. Después tenemos Flask, que es nuestro framework para levantar el servidor web. Eh, en nuestro caso estamos usando Python.env para cargar variables de entorno al inicio de la aplicación cuando estamos desarrollando. Y después Psycho, el binary de Psycho y el Flask SQL Alchemy es lo que nos permite conectarnos con la base de datos y hacer las consultas SQL, que también definimos los modelos para trabajar más fácil. Y después, Flask, WTF en nuestro caso, estamos utilizando una librería para la creación y validación de los formularios, que nos facilita el trabajo, tanto del lado del controlador en el servidor como en el lado de la vista, en las templates de HTML. Eh, Básicamente es eso, las herramientas que tenemos. Y para ejecutar nuestra aplicación, corremos, iniciamos el entorno de Poetry, que lo hacemos con Poetry Shell.
primero tenemos que estar parados en el proyecto está metido dentro de la ruta de admin, entonces nos metemos en admin, ahí iniciamos un poetry shell. El poetry shell lo que no hace nos crea, nos mete en un entorno donde cualquier comando que ejecutemos se esté ejecutando en el entorno virtual que tenemos en el proyecto, que acá está como .m. Y una vez que estamos acá, podemos hacer un flask run pasándole debug, porque estamos desarrollando. Y una vez que iniciamos la aplicación, ya acá la estamos viendo, y si vamos a la ruta de admin site config, que lo estamos viendo recién, tenemos la configuración para el sitio. Em, y el tema de acá del cómo se relaciona con el controlador que hay que destacar. Si nosotros volvemos al código, en nuestro caso source web, eh, en el init de esta carpeta es donde declaramos la aplicación y estamos configurando la DB con otras configuraciones más. Nosotros estamos trabajando con las rutas en blueprints que nos permiten modularizar la aplicación. Entonces, si vamos exactamente a los controladores, vamos al del admin, ¿no? Vemos que el site config está acá. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una consulta get al sitio, si abro la terminal, si nosotros recargamos, que lo hago ahí, si recargamos el navegador le va a hacer un get a la URL, que es donde estamos desarrollando. Entonces acá vemos que recibió el get, responde con un 200 y le dijo que estos tres archivos no fueron modificados, están exactamente igual. Entonces se renderiza y si vamos acá al inspeccionar, vamos a network, esto lo vaciamos, recargo. Ves que acá se respondió con el documento HTML correspondiente para la página. Y en el caso de que actualicemos la configuración, por ejemplo, información de contacto sidepin arroba gmail.com, le vamos a actualizar. Nos dice que fue configurada exitosamente. Si vamos al servidor, vemos que acá se realizó un post con el formulario y que respondió con un 200 OK, que sería esta parte. Se recibió un post, se validó el formulario, que esto es a través de los formularios de WTF Forms, Flash WTF. Una vez que está todo, lo mandamos a nuestro objeto que nos encarga de cargarlo en la DB, hacer las transacciones contra la DB. Una vez que está todo ok, hacemos el mensajito de que pasó todo bien y volvemos a renderizar la template con los datos actualizados. Y eso sería todo. Gracias por ver el video. Casi termina el intento. Eso no.